En agosto de 1944, el general Dietrich von Koltitz miraba por la ventana de su oficina en el Hotel Meurice, contemplando los jardines de las Tullerías. Tenía 51 años. Era un soldado de carrera que había comandado tropas en Polonia, Rotterdam y Sebastopol. Había visto ciudades arder antes. Incluso había ordenado que ardieran. Pero París, con su luz dorada cayendo sobre el Sena, sus puentes y monumentos extendiéndose en todas direcciones, era diferente. La orden en su mano hacía que sus dedos se enfriaran a pesar del calor del verano. Destruirla toda. La directiva había llegado directamente del cuartel general de Hitler 3 días antes. Von Koltitz debía preparar París para su demolición. Cada puente sobre el Sena, la Torre Eiffel, Notre Dame, el Louvre, las instalaciones industriales, las centrales eléctricas, las plantas de tratamiento de agua, toda la infraestructura de una de las grandes ciudades de Europa debía reducirse a escombros antes que caer intacta en manos aliadas. Hitler había sido explícito. París no debía ser liberada, debía ser destruida. Von Koltitz había comenzado los preparativos inmediatamente, porque eso era lo que hacía un general alemán. Había ordenado a sus ingenieros colocar explosivos en 37 puentes que cruzaban el Sena. 3 toneladas de TNT habían sido posicionadas en la base de la Torre Eiffel. Cargas de demolición fueron colocadas en el Palacio Borbón, el Palacio de Luxemburgo, la Ópera, la Madeleine. Incluso la Catedral de Notre Dame había sido cableada para su destrucción, aunque los ingenieros habían trabajado de noche para evitar llamar la atención. 75 ubicaciones clave en toda la ciudad esperaban ser borradas de la historia con el giro de una llave detonadora. Pero mientras von Koltitz observaba a los parisinos moviéndose por las calles, una pregunta comenzó a surgir en su mente. ¿Qué exactamente estaba a punto de hacer? El teléfono sonó. Era el general Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones en el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. El Führer quiere saber el estado de los preparativos de demolición, dijo sin preámbulo. Von Koltitz respondió que los preparativos estaban completos, que las cargas estaban en su lugar. Y usted entiende que la orden es absoluta, continuó Jodl. Nada debe caer intacto en manos enemigas. El Führer fue muy claro. París debe ser un campo de ruinas cuando lleguen los aliados. Von Koltitz había sido nombrado gobernador militar de París el 9 de agosto. El nombramiento había venido con instrucciones explícitas de Hitler durante una reunión en la guarida del Lobo. París no debe caer en manos del enemigo, había dicho Hitler, su brazo izquierdo temblando por las heridas del atentado con bomba. O si lo hace, el enemigo no debe encontrar más que un campo de ruinas. Hitler se había inclinado hacia adelante, fijando a von Koltitz con una mirada intensa. Te he elegido porque has demostrado que puedes ser despiadado cuando es necesario. Rotterdam, Sebastopol, hiciste lo que se requería. París requerirá la misma determinación. Von Koltitz había saludado y aceptado la asignación. ¿Qué más podía hacer? Era un soldado que seguía órdenes, y Hitler tenía razón sobre su historial. En Rotterdam, en 1940, había sido parte de la operación que resultó en el bombardeo de la ciudad, matando a casi 900 civiles. En Sebastopol, en 1942, había comandado tropas en el brutal asedio que redujo la ciudad a escombros. Sabía cómo destruir ciudades. Había construido una carrera sobre ello. Pero ahora, de pie en París con los detonadores listos y la ciudad extendida ante él como un museo viviente de la civilización occidental, von Koltitz se encontró vacilando. La situación militar era clara. Los aliados venían. La división blindada francesa del general Leclerc ya estaba en los suburbios del sur. Las fuerzas estadounidenses del general Omar Bradley se acercaban desde el oeste. La guarnición alemana en París contaba quizás 20.000 tropas, pero era una fuerza mixta. No podía mantener París, eso era obvio. La única pregunta era en qué condición estaría la ciudad cuando cayera. La verdad se estaba cristalizando en su mente. No quería destruir París. No quería ser recordado como el hombre que borró una de las grandes ciudades de la humanidad de la Tierra. No quería que su nombre estuviera ligado a la destrucción de Notre Dame, del Louvre, de los puentes donde los amantes paseaban al atardecer. Pero, ¿cómo podía negarse? La orden de Hitler era explícita, y Hitler no era un hombre que tolerara la desobediencia.
especialmente no ahora, después del atentado del 20 de julio, que lo había hecho aún más paranoico y vengativo. Sin embargo, la orden en sí era una locura. ¿Qué valor militar posible había en destruir París? Los puentes, sí, esos tenían significado táctico, retrasarían el avance aliado. Pero la Torre Eiffel, Notre Dame, el Louvre, destruir esos era puro despecho, puro nihilismo. Era la acción de un hombre que había decidido que si él no podía tener Europa, nadie la tendría. Von Choltitz abrió el cajón de su escritorio y sacó un mapa de París. Las marcas rojas mostraban dónde se habían colocado explosivos. Si daba la orden, París moriría. El suministro de agua fallaría, la electricidad se apagaría, los puentes colapsarían, los monumentos que habían permanecido durante siglos serían escombros. ¿Y para qué? Los aliados todavía tomarían París. Alemania todavía perdería. Todo lo que cambiaría es que uno de los grandes logros de la humanidad sería destruido. Y Dietrich von Choltitz sería recordado para siempre como el hombre que lo había hecho. Cerró el cajón. Había tomado su decisión, aunque apenas podía admitírselo a sí mismo. No destruiría París. Encontraría formas de retrasar, de crear problemas técnicos, de plantear objeciones. Ganaría tiempo hasta que llegaran los aliados. La resistencia ya estaba levantándose. El 19 de agosto, la policía de París se declaró en huelga. Para el 20 de agosto, los combatientes de la resistencia habían tomado la prefectura de policía y alzado la bandera tricolor francesa sobre ella por primera vez en 4 años. Von Choltitz negoció. Se reunió con el cónsul sueco Raúl Nordling, quien servía como intermediario entre los alemanes y la resistencia. Acordaron una tregua temporal. Tenía que aparecer manteniendo el control, seguir las órdenes de Hitler, mientras realmente hacía todo lo posible para preservar París hasta que los aliados llegaran. El 23 de agosto, Jodl llamó nuevamente. El Führer pregunta por qué París no ha sido destruida. Dijo con voz tensa. Los aliados están en las puertas. La ciudad ya debería estar en ruinas. ¿Cuál es el retraso? Von Choltitz sintió su corazón martilleando. La resistencia ha hecho el movimiento difícil. Dijo cuidadosamente. Las barricadas están bloqueando el acceso a algunos de los sitios de demolición. Estoy trabajando para despejarlas. Era una mentira plausible. El 24 de agosto, los sonidos de la lucha eran audibles desde el Hotel Meurice. El personal de von Choltitz le instaba a dar la orden de demolición. Entonces cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, respondió von Choltitz, casi sonriendo ante su propio juego de palabras. Esa tarde, el teléfono sonó. Era el cuartel general del Führer poniendo a Hitler en la línea. Pero la voz que llegó fue la de Jodl nuevamente. El Führer quiere saber, ¿arde París? La pregunta quedó suspendida en el aire. Von Choltitz miró por la ventana a la ciudad, dorada bajo la luz de la tarde. Todavía no, dijo. Era la respuesta más cuidadosamente elegida de su vida. El 25 de agosto de 1944, los tanques franceses entraron en París. Las campanas de las iglesias comenzaron a sonar por toda la ciudad. Las multitudes se derramaron en las calles, llorando, vitoreando. En el Hotel Meurice, von Choltitz esperó. Cuando llegaron los oficiales franceses a su cuartel general, se rindió formalmente, firmando el instrumento de rendición poco después de las 2:30 de la tarde. París fue liberada, y París estaba intacta. Los puentes permanecían. La Torre Eiffel se alzaba contra el cielo. Las campanas de Notre Dame resonaban sobre la ciudad. El Louvre permanecía, sus tesoros a salvo. En la guarida del lobo en Prusia Oriental, Hitler recibió la noticia de que París había caído y no había sido destruida. Según múltiples relatos de oficiales presentes, la reacción de Hitler fue inmediata y volcánica. Exigió saber por qué sus órdenes no habían sido cumplidas. Enfureció sobre traición, sobre cobardía, sobre la debilidad de sus generales. Y preguntó la cuestión que se haría infame. ¿Arde París? El general Jodl tuvo que entregar la respuesta. No, París no estaba ardiendo. París permanecía intacta. Para Hitler, la supervivencia de París no era solo una derrota militar, era una humillación personal. Había ordenado la destrucción de la ciudad y su orden había sido ignorada. Von Choltitz pasaría el resto de la guerra como prisionero. Después de la guerra,
escribiría sus memorias tituladas «Arde París?», tomando la pregunta de Hitler como título de su propia historia. Los historiadores debaten cuánto de su relato es preciso y cuánto es una narrativa conveniente de posguerra. Algunos sugieren que estaba más conflictuado que heroico, que retrasó en lugar de rechazar abiertamente, que estaba tanto paralizado por la situación militar como movido por preocupaciones humanitarias. Pero cualesquiera que fueran sus motivaciones, el resultado fue el mismo. París sobrevivió. La pregunta de Hitler se convirtió en símbolo de su desconexión con la realidad en el último año de la guerra. Capturó su expectativa de que su voluntad sola podía remodelar el mundo. El hecho de que la respuesta fuera no, que París no estaba ardiendo, que permanecía intacta y liberada, representó el comienzo del fin de esa ilusión. La ciudad que Hitler había sentenciado a muerte celebró su liberación con campanas de iglesia y champán, con multitudes bailando en las calles, con la bandera tricolor ondeando una vez más desde la Torre Eiffel. Los puentes permanecían, los monumentos perduraban, y en un búnker en Prusia Oriental, un hombre que una vez había comandado ejércitos a través de un continente preguntaba una pregunta que nadie podía responder de la manera que él quería. ¿Arde París? No, París no estaba ardiendo. París nunca ardería. Y eso, quizás más que cualquier derrota militar, fue la respuesta que le dijo a Hitler que su guerra estaba perdida.